Amén. Así que, estimado hermano y amigo, vamos a hablar del tema tener fe en Dios. La fe es muy importante para el cristiano. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de la fe bíblica. La fe bíblica. ¿Por qué? Porque muchos dicen tener fe, muchos dicen creer en Dios, pero aquí nos vamos a basar, nos vamos a limitar en lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué dice la fe? ¿Qué dice la Escritura acerca de la fe? La fe bíblica. La fe que nos enseña la Escritura, la palabra de Dios. Y la fe es indispensable para poder acercarnos a Dios. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de el creer lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Dios. Cuando hablamos de fe, nos referimos específicamente a hablar de fe, es hablar del futuro. Hablar de fe es hablar de lo invisible, de lo que no vemos. Y Dios nos manda a nosotros primero a creerle a Él para luego ver las maravillas, ver los milagros, ver las bendiciones, ver cumplir sus promesas. Es lo opuesto a lo que el mundo desea. El mundo quiere primero ver las cosas. Y desde el momento que nosotros queremos ver primero, o el mundo, ya no se trata de fe. Por eso es difícil, o podríamos decir, mucha gente dice, primero tengo que ver un milagro para poder creer en Dios, o primero tengo que ver un milagro para poder aceptar a Jesucristo, y eso no es así, ¿verdad? Porque todo aquel que se acerca a Dios necesita creerle a Él y tener esa fe. Por eso en Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La palabra certeza tiene que ver con una palabra griega, hypostasis, que significa la sustancia, que tiene que ver con seguridad, tiene que ver con la esencia. Es pues la certeza, la sustancia de lo que se espera, la seguridad. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. Entonces, el tener fe es la confianza, la seguridad que todo cristiano, todo creyente debe de creerle a Dios conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque estamos hablando de una fe basada en la Escritura, en la palabra de Dios. Porque que el creer, todo el mundo cree. Hasta el diablo cree y tiembla ante la presencia de Dios. Hasta el diablo cree y tiembla ante Dios. Mucha gente, hasta los ateos, mucha gente tiene una manera de creer, de ver las cosas, de creer, pero no basado en la Escritura. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Se fija que es indispensable la fe en el cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que el que se presenta delante de Dios en oración, ¿verdad?, debe de creer que Él existe, o que Él va a responder a tu plegaria, a tu petición. Dice aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, es interesante porque todo aquel que se acerca a Dios en oración, en ayuno y presentando su petición, debe de tener esa confianza, esa plena confianza, porque hablamos de fe. Fe es la plena
confianza que debemos de tener en Dios. Es esa confianza que debemos de tener en Dios. Por eso el cristiano es una vida de oración, es una vida de relación con Dios. Porque es ahí donde el Hijo de Dios va desarrollando esa confianza en el Señor y vas aprendiendo de Dios, vas aprendiendo de la naturaleza, de cómo Dios actúa en la vida de nosotros, en cada circunstancia que nosotros atravesamos, pasamos, vamos aprendiendo de cómo Dios actúa y cómo Él va respondiendo a cada una de nuestras oraciones, cada una de nuestras peticiones que le hacemos. Y aquí, con respecto a lo que estamos enseñando, con respecto a la fe, tenemos que aprender acerca de cómo Dios actúa en nuestras oraciones, con respecto a la respuesta de nuestras oraciones. Recuerden que Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que Él hace las cosas a como Él le place, como Él quiere. Y Dios es un Dios que responde de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus planes. Y no todo lo que pedimos a Dios, en ocasiones, la respuesta de Él tiene que estar sujeta a su propósito y a su voluntad. Por eso usted, en ciertas ocasiones, cuando le ora al Señor y Dios no le responde, no es porque Dios no quiera contestarle, no es porque Dios no quiera responder su petición, contestarle, sino porque Dios se basa por propósito. O sea, su respuesta, su petición está basado de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su soberanía. Y eso lo vamos a ir respondiendo, desarrollando a medida que, ¿verdad?, avanzamos en la enseñanza. En Marcos 11, vamos a leer un pasaje de la Biblia. En Marcos capítulo 11, versículo 19. Miren lo que dice por acá. Marcos 11, versículo 19. Dice, vamos a leer este pasaje bíblico, esta historia que nos relata aquí el escritor de Marcos, y habla acerca de Jesús. Dice, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Pero más adelante vamos a leer o vamos a regresar unos versículos atrás, donde vemos aquí el contexto de qué se trata, por qué Jesús maldijo la higuera. Marcos 11:11, vamos a irlo a Marcos 11:11. Y dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Aquí Betania se refiere a casa de higos. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Si leemos la Biblia, siempre nos vamos a encontrar de que en la Biblia el término de higuera lo relacionan con el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces luego leemos aquí en el versículo 15, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y le enseñaba diciendo, ¿no está escrito,
mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Pero cuando todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, pero cuánto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y leemos, dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y ahí donde los discípulos se asombraron cuando le dice, Pedro, uno de ellos, acordándose, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Aquí específicamente lo que Dios está refiriendo, bueno, lo que Jesús se está refiriendo aquí está hablando según de la fe en Dios. Porque recuerde que anteriormente le acaba de leer que el templo, la casa de Dios, se había convertido en un lugar en un mercado prácticamente. Estaban alejados de Dios, estaban alejados de la oración, estaban alejados de la fe, y Jesús, enojado, le volcó patas arriba todo lo que tenían ahí, la fruta, las verduras, todo lo que tenían ahí, los animales, y se los botó. Y Jesús había visto en la gente religiosa, específicamente en los fariseos y los principales sacerdotes, que estaban haciendo negocio de las cosas sagradas, del evangelio, de las cosas de Dios, y se habían alejado de la fe en Dios. No era tanto la maldición de la higuera, sino lo que Jesús pretendía enseñarle a ellos era acerca de la fe que debían de tener en Dios. Eso es lo que le estaba explicando, ¿verdad?, a sus discípulos. Luego, si leemos el versículo 23, dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo estos pasajes bíblicos lo vamos a ir explicando un poco más profundo a medida que desarrollamos la enseñanza, porque hay que estar claro. Mire lo que dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y claramente no todo lo que nosotros pedimos lo vamos a recibir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no pedimos conforme a la voluntad de Dios, y quiero ser claro en esto, cuando usted no pide conforme a la voluntad de Dios, cuando usted no ora conforme a la voluntad de Dios, es difícil que va a recibir la respuesta de parte de Dios. Porque muchas de las oraciones no están enfocadas en base a los planes de Dios, en base a su propósito, en base a la voluntad de Dios. Muchas de nuestras oraciones pueden tener otras intenciones, pueden estar llenas de codicia, pueden estar llenas de avaricia, pueden estar llenas de orgullo, pueden estar de muchas cosas, de envidia, porque a veces le puedo estar pidiendo algo al Señor que porque miré al vecino que tenía algo, compró un bien o un vehículo y yo quiero tener igual que él o mejor, y dice, Señor, yo quiero uno igual. Y quizás Dios sabe en mi corazón que si me lo da es para perderme, ¿verdad? Porque muchos no pueden crecer económicamente porque se olvidan de Dios y se apartan y se alejan de los caminos del Señor y comienzan a vivir una vida en pecado, alejado totalmente de Dios. Entonces, lo que estoy explicando aquí es que no todo, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces ese todo no es todo lo que pedimos. Hay que saber realmente interpretar las escrituras. A medida que vayamos leyendo, vamos a darnos cuenta a qué se refiere el Señor acá en esta parte de acá, en este pasaje bíblico. Entonces hay muchos principios que debemos de tomar en cuenta nosotros con respecto a la oración. Estamos hablando de la fe en Dios. Y uno de los principios
que la oración debe ser con fe en Dios. La oración debe de ser con fe en Dios y no fe en la oración, porque quien responde nuestras oraciones es Dios. Entonces, nuestra oración debe ser con fe en Dios. La oración es una herramienta espiritual con el cual usted y yo nos comunicamos con Dios. Pero si nosotros no tenemos fe en el que responde nuestras oraciones, si usted no sabe cómo orar, si usted no tiene fe en el que da, en el que responde, en este caso que es Dios, entonces ¿cómo va usted a recibir respuesta de sus oraciones? Es muy importante este principio, ¿verdad? La oración no tiene, por decirlo así, la oración no tiene poder, porque ese es un término que lo hemos usado mucho los cristianos. El que tiene poder es el que responde la oración. O sea, la oración es una herramienta que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Pero cuando usted ora con fe, cuando usted ora y tiene fe en Dios, que es el que responde nuestras oraciones, ahí las cosas cambian. Porque el que cambia las cosas es Dios. Y si usted no sabe orar, usted olvídese que usted va a recibir respuesta de parte de Dios. En cierta ocasión se le acercó una joven a un pastor y le dijo: pastor, quiero que ore por mí. Ajá, ¿y cuál es tu petición? Sí, le dice, yo quiero que ore por mí porque yo estoy enamorado del muchacho de determinada iglesia, específicamente de la iglesia donde se congregaba. Y el pastor ya conocía quién era el muchacho. Entonces le dice el pastor: pero ¿cómo iba a orar usted por ese muchacho? Porque ella le estaba pidiendo que orara por ella para casarse con ese muchacho. Y le dice el pastor: pero ¿cómo voy a orar por ti para que te cases con él si el muchacho ya es casado? ¿Cómo voy a orar por ti? Prácticamente esa es una oración equivocada, errónea, porque Dios tiene principios, Dios tiene normas, tiene leyes. Y como el muchacho se va a divorciar de la esposa que tiene y se va a casar con esta chavala. Entonces le dice ella: realmente no puedo orar, le dice el pastor. No, es que el Señor me reveló a mí que él iba a ser mi esposo. Pero ¿cómo va a ser tu esposo si él está casado? A eso vamos. O sea, no todo lo que le pedimos a Dios lo vamos a recibir, porque eso va en contra. Lo que la muchacha le estaba pidiendo al pastor va en contra de los principios de Dios. Y Dios no va a contestar ese tipo de oración. Dígame, ¿cómo Dios va como decimos nosotros, dividir ese matrimonio para que se case con esta muchacha solo porque por el capricho de ella? No, en la palabra de Dios todo tiene un orden. Por eso no todo lo que nosotros pedimos a Dios, no todo lo que nosotros oramos, vamos a recibir respuesta de Dios, porque solo Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, cuáles son los deseos de nuestro corazón. Hay que saber realmente y entender todo esto, todas estas cosas, hermano. Entonces, en la Biblia es muy importante esta doctrina de la fe. Si vamos a Marcos capítulo 4, vamos a regresar a Marcos 4:35. Cuando Jesús calma la tempestad. Mira, vamos a leer acá Marcos 4:35. Mire qué interesante. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Le dijo Jesús. Y se paró el viento
cesó el viento y se hizo grande bonanza, todo llegó a la calma. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Miren lo que le dice Jesús: ¿cómo no tenéis fe? Estaban preocupados porque ellos tuvieron miedo que se iban a hundir, se iban a ahogar. Pero ¿qué demandaba Jesús de estos discípulos, de sus discípulos? Él demandaba fe en ellos. Él demandaba fe en ellos. Y eso también demanda el Señor de nosotros, porque la tempestad aquí tiene que ver con los problemas que nosotros atravesamos en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes no han atravesado problemas, dificultades, enfermedades, escasez, hambre, peligro, enemigos? ¿Cuántos? Dígame. Y los discípulos se encontraban en esta situación de que estaban a punto de naufragar, o sea, de perder la vida. Y ahí estaba el Dios en la persona de Jesucristo. Y aún así no tenían fe. Y así nos pasa a nosotros, aún con muchos años de servirle al Señor, de dedicarle nuestra vida a Él, de predicar el Evangelio, de ver las maravillas de Dios, de ver los milagros, de ver cómo Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Y a veces podemos flaquear, puede flaquear nuestra fe. Y es cierto, no le puedo mentir, porque tenemos grandes hombres de Dios como Elías, que después de hacer caer fuego del cielo, cuando Jezabel lo mandó a buscar para matarlo y se fue a encuevar, y él dijo: Señor, quítame la vida, más bien se quería morir. Después de haber decapitado a 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera, haber derrotado a esos falsos profetas de esta mujer diabólica, y ver el poder de Dios y demostrar al pueblo de Israel quién era el verdadero Dios. Y aún así, imagínense, salió huyendo y se fue a meter en una cueva y cayó en depresión, y él lo que se quería era morir, porque él pensó que solo él estaba, solo había quedado. Ver a estos hombres, imagínense. Y lo mismo sucede con los hijos de Dios de la actualidad, con los cristianos de la actualidad, cuando se encuentran en situaciones difíciles. Ahora, no significa que en la vida del cristiano la vida va a ser solo de sufrimiento, solo de tristeza. Ahora, tampoco no significa que no vamos a pasar momentos de tribulación, momentos momentos de tristeza. No quiere decir eso, porque dice la palabra de Dios que muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Y aquí, de todas ellas te librará Jehová, no quiere decir que el Señor nos va a quitar las aflicciones o no nos va a hacer pasar por ellas. Nos va a hacer pasar por ellas, pero sí, Él va a estar con nosotros y nos va a llevar de la mano, nos va a fortalecer, nos va a ayudar, porque es necesario que pasemos las aflicciones. Es necesario que seamos probados como fueron probados estos hombres, estos discípulos de Jesús, Pedro y todos los que estaban ahí con él en la barca. Era necesario que fuesen probados, porque tenían que aprender a creer en Jesús, a creer en Dios. Su fe tenía que crecer, y por eso es que usted y yo somos probados de una u otra manera. No sé, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ahorita están orando al Señor por una respuesta? Imagínense. Y están esperando: Señor, ¿cuándo, Señor? Señor, ¿cuándo? Quizá alguien está orando y le está pidiendo al Señor: Señor, dame para la cuota del mes. No tengo dinero, no tengo cómo pagar la cuota, quizás de la renta de su casa, quizás de algún préstamo, de algún crédito, no tienen para pagarlo. Pero
Confíen y sigan confiando en Dios. Sigan confiando en Él, que Él es tu proveedor. Si por alguna necesidad hiciste algún préstamo y estás pagando esa deuda y que era una necesidad, Dios te va a proveer, hermano, porque la Biblia dice que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él sabe tu necesidad, Él conoce tu corazón, Él conoce mejor tu vida. Pero tampoco no le recomiendo que se anden metiendo en deuda cuando no es necesario, o porque a veces no aprendemos a confiar en Dios, y ahí está el problema, ¿verdad? Porque a veces la bendición está cerca y muchos se desesperan, pero de una u otra manera el Señor tiene control de las circunstancias de nuestra vida. Él tiene control de todo. Por eso tenemos que aprender a confiar en Dios. Por eso dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. En Juan 16:33, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Jesús no dijo, en el mundo todo va a ser felicidad, va a ser happy, todo va a ser todo color de rosa. Jesús claramente lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y cuando se refirió Jesús a este término de aflicción, se refería que vamos a tener angustia, que vamos a pasar por sufrimiento, que vamos a pasar por ansiedad. Algunos hasta van a caer en depresión. Pero es cierto, puedes caer en depresión, pero si ya tienes 3, 4, 5 días en depresión y encerrado en tu cuarto, ya eso ya es crónico, y ahí prácticamente es un poder diabólico que se ha apoderado de tu vida y tienes que echarlo fuera. Porque no puedes permitir que los pensamientos, que las preocupaciones se apoderen de tu vida, de tu alma, de tu ser. Porque ya dejas de confiar en Dios totalmente. Y has puesto la mirada en los problemas, en las preocupaciones. Y recuerde que uno de lo que tiene que ver con lo opuesto de la fe es el temor. El temor es lo opuesto de la fe. Y cuando el temor se apodera de tu vida, es ahí cuando dejas de confiar en Dios y crees que, en otras palabras, los problemas no se van a resolver. Pero Dios tiene el poder para cambiar las cosas. Es en Él en que debemos de confiar, y nuestra oración debe ser dirigida a Él. Recuerda que la oración es simplemente una herramienta que Dios nos ha dado para que oremos a Él, pero tiene que ir acompañada de fe, y esa fe tiene que estar enfocada en Dios, en Él. Pero tenemos que saber orar también. Entonces, Dios demanda plena confianza en Dios, como le dijo a los discípulos. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces Dios nos demanda fe a cada uno de nosotros. Entonces hablábamos al principio, yo hice referencia a este punto. Cuando pedimos algo a Dios, en ocasiones la respuesta de Él está sujeta a su voluntad y a sus propósitos. Cuando usted está orando a Dios, y yo quiero decirte algo, cuando usted está orando a Dios y esa oración va de acuerdo a los propósitos de Dios, 100% seguro que Dios te va a responder en su tiempo. En su tiempo. Yo recuerdo, y lo digo como testimonio, yo estaba haciendo un evento y
Y yo lo que tenía en mi bolsa eran $100. Y yo tenía la fecha cruzada, pero meses atrás yo había orado a Dios y Dios había puesto en mi corazón realizar ese evento. Y para poder reservar ese local, era un local central acá en Estelí, yo tenía que ir y dar un adelanto. Porque si no, otra persona se iba a adelantar y me iban a quitar el día que yo quería realizar esa actividad, ese evento. Y bueno, lo que tenía en mi bolsa eran $100. Yo me fui y le dije, aquí están $100, reservo el local para tal fecha. Y yo hice lo que Dios me había mandado a hacer. Había un propósito de parte de Dios. Y cuando el tiempo se iba acercando, yo siempre orando a Dios para que supliera para esa actividad. Más o menos esa actividad estaba planificada para determinada fecha en diciembre, y tenía un programa, tenía un plan específicamente, un presupuesto para unas 150 personas, y se hacía un presupuesto como de $4,000. Pero yo me moví porque Dios me mandó a hacerlo, y para realizarlo necesitaba $4,000. Y yo comencé a orar a Dios durante ese periodo de tiempo, como 3 meses. Y ¿saben? Llegaba la fecha de la actividad y yo no tenía ni un peso. Ni un peso tenía yo. Faltaban 3 días. Y yo seguía orando, Señor, te estoy esperando. Me mandaste a hacer esto y ahora, ¿de dónde agarro este dinero? ¿Cómo lo consigo? Hermano, faltaban 3 días. Y ya cuando quedaban quedando 2 días, a mí me temblaba todo. Pero yo comencé a orar a Dios. Y estando sentado en la segunda grada de mi casa ahí, de las escaleras de la segunda planta, yo estaba orando. Y en eso recibí una llamada. Y exactamente el dinero que yo necesitaba, pues una persona me lo estaba financiando. Entonces, ¿sabe? Cuando algo se mueve bajo los propósitos de Dios, no hay nada que lo detenga. Si Dios te dijo que lo hiciera, usted vaya sin miedo, porque Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que cumple su palabra. Dios es un Dios, hermano, proveedor. Dios es un Dios que cuando Él quiere mostrar su poder lo va a hacer, y Él va a tocar, y si va a usar al mismo diablo lo va a hacer. Por eso tenemos que aprender a creerle a Dios. Y yo con 2 días ya para el evento, donde todo estaba ya listo y preparado y todo, tenía que cancelar $4,000. No los tenía en mi mano. Entonces son situaciones donde vemos la mano de Dios, el poder de Dios. Pero sí, lo que te quiero decir, que esto no es asunto que lo vamos a hacer a la loca. No. Cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, Él se va a mover. Los milagros, las maravillas, levantar a un muerto, levantar a un paralítico, Dios lo va a hacer, hermano, y Dios lo hace, no tiene ningún impedimento. Recuerden que Él es el Todopoderoso, pero siempre hay propósitos, porque no en todos los eventos masivos que se hacen en las campañas, ustedes van a ver que llegan 50 en silla de ruedas, y quizás solo uno se levanta en una silla de ruedas porque ese fue el que Dios quiso sanar. Y muchos dicen, no, es que no tenían fe. No. Recuerde que todo tiene que ver con la soberanía de Dios. Todo tiene que ver con el plan de Dios. Entonces, nosotros pasamos dificultades, pasamos circunstancias de cualquier índole,
Usted que está viendo el programa sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Pero Dios las permite para aumentar nuestra fe, para que Dios se haga manifiesto, para ver sus maravillas, para ver su poder. Y Él lo hace. Y siempre Dios nos va a tener que llevar a lo extremo, imagínense. Nos va a llevar a situaciones, hermano, difíciles en nuestra vida, para Él manifestarse. ¿Ustedes creen que fue por pura casualidad que el pueblo de Israel fue arrinconado ahí en el Mar Rojo y venían todos los egipcios? Fue un propósito de Dios para mostrarle su poder y hacer caminar al pueblo de Israel en seco, y aún usar al mismo Moisés, que era su profeta. Entonces a veces el Señor nos lleva a un lugar ahí, ¿verdad?, acorralado, para mostrar su gloria y su poder. Y de eso no podemos olvidar a nosotros. Dios es un Dios de milagro, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que salva. Pero recordemos que Dios está primeramente más enfocado en la salvación de un alma, en la vida, que lo demás cosas, porque lo demás es secundario. Lo demás es secundario. Por eso la palabra es clara: el justo por la fe vivirá. Decía el apóstol Pablo: andamos por fe y no por vista, porque desde el momento que comienzas a ver, deja de ser fe. Y cuando el Señor se refiere a que tengamos fe, se refiere a que tengamos paciencia de lo que vamos a recibir en el futuro. A que aprendamos a confiar de lo que no vemos, de lo invisible. Hay muchas cosas que tú las vas a recibir, pero va a tomar tiempo. 5, 10, 15, 20 años, siempre se los menciono. Abraham pasó 25 años esperando la promesa de que Dios le iba a dar un hijo, Isaac, y que a través de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Imagínense. Noé pasó 120 años esperando que se cumpliera lo que Dios le había hablado, y él no se desanimó, siguió construyendo el arca. Abraham 25 años para recibir la promesa de su hijo. Jacob tuvo un encuentro con Dios en la montaña de Aram, donde Dios le reveló a Jacob que la promesa que Dios le dio a su padre Abraham e Isaac se la daría a él también. Pero ¿qué tuvo que permitir el Señor? Tuvo que mandar, imagínense, a Jacob con su tío Labán durante 20 años siendo tratado por Dios. 20 años pasó Jacob al lado de su tío Labán, trabajando como pastor, cuidando la oveja, cuidando su ganado. 20 años trató el Señor con él ahí. Eso pasa igual con nosotros. Imagínense, estos hombres pasaron 20 años, 25 años, en Noé 120 años. Y a veces nosotros no tenemos ni un mes y ya estamos pegando grito al cielo, porque no vemos la respuesta de Dios. Y a veces la respuesta de Dios tarda. Lo de Dios tarda, a veces tarda, pero lo que Dios da es perfecto, es bueno. Y Dios nunca te va a dejar burlado. Dios nunca te va a defraudar, porque cuando Dios ha hablado algo para tu vida, se va a cumplir a su tiempo. Eso téngalo por seguro. Se va a cumplir a su tiempo. Dios actúa en base a su propósito, en base a sus planes. Entonces, qué interesante, hermano. Interesante, por eso tenga fe en Dios. Primera de Juan 5:14, quiero irme a este pasaje. Primera de Juan 5:14, miren lo que dice.
Vamos a leerlo, porque quiero citar el pasaje. Y dice, y esta es la confianza, mire lo que dice aquí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos responde, en otras palabras. O sea, lo que oramos a Dios tiene que ser conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye, es decir, Él nos responde, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En cualquier cosa que pidamos, no significa que todo lo que pidamos lo va a recibir, porque muchas de las cosas que pedimos, hermano, no van conforme a los deseos de Dios o conforme a su propósito o conforme a su plan, como el caso que le mencioné. La muchacha le estaba pidiendo a Dios casarse con un muchacho que ya estaba casado, imagínense. Qué ilógico. Parece que no estaba cuerda la muchacha, porque habiendo tantos chavalos solteros en la iglesia, tantas mujeres solteras en el caso de los varones, ¿cómo va a orar cómo va a orar y pedirle al Señor que le destruya el matrimonio a otro para que se case con él? Es ilógico, tendría que estar mal de la cabeza la persona. Santiago 4:1, y esto es lo que nos confirma lo que acabamos de hablar. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, es decir, entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedí. Y luego dice aquí Santiago, pedís y no recibí, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, es decir, en vuestros placeres. Y a veces nuestras oraciones están basadas en codicias, o a veces hay envidia. Imagínense, por eso dice aquí el apóstol, dice que muchas de nuestras oraciones, nuestras peticiones vienen de nuestras pasiones. Y dice, codiciáis, de la codicia, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros placeres. ¿Cuántas personas? Yo no digo que no es malo. ¿Cuántas personas tienen su vehículo, un vehículo sencillo, y le están pidiendo de un vehículo del año? Yo no digo que no es malo. ¿Quién no quiere tener un vehículo moderno del año? Pero para poder tener ese vehículo, Dios tiene que prosperarlo, bendecirlo, darle la capacidad para poder darle mantenimiento a ese vehículo. Ahora, si es una persona que Dios sabe que si le va a dar ese vehículo, y mientras anda en un vehículo sencillo, anda con su familia y con su esposa, pero si le da un vehículo del año, se va a perder y va a dejar a su familia, entonces dice, Señor, mejor te tengo mejor ahí tranquilo, ahí sí estás bien. Entonces muchas de esas peticiones vienen de las pasiones, de los placeres del ser humano, y no tienen que ver con lo espiritual, porque primero es lo espiritual, lo demás es secundario. Dios está interesado más en lo espiritual, porque lo que es espiritual es eterno. Lo espiritual es eterno. Entonces, por eso es que yo al principio les decía, no todo lo que pedimos al Señor lo vamos a recibir, porque si estamos orando en base a nuestros placeres, nuestros deleites, y no es conforme a la voluntad de Dios, es difícil que usted reciba de parte de Dios. Y muchas de nuestras oraciones, cuando están en la dirección correcta, cuando están bajo los planes de Dios, en los propósitos de Dios, muchas de nuestras oraciones quizás van a tardar, algunas Dios las va a contestar de manera instantánea, otras van a durar años para poder ver la respuesta de Dios. Pero Dios va a estipular ese tiempo, Dios va a determinar ese tiempo
porque en ese lapso Él va a tratar con nosotros. Él nos va a enseñar muchas cosas. Él nos va a enseñar a madurar en áreas que nosotros todavía no hemos madurado, no hemos crecido en fe. Entonces, muchas maneras de que Dios puede responder es sí a nuestras oraciones, y otra te puede decir no, un no rotundo. Un no rotundo, y no es porque no tengamos fe en Dios, sino porque estamos orando o pidiendo mal. Y en cierta ocasión a nuestras oraciones el Señor nos va a decir, sí, te voy a responder a lo que estás pidiendo porque yo ya lo tengo determinado. Pero te va a decir el Señor, ten paciencia, espera. Y a veces debemos de esperar. Como Abraham, imagínense 25 años. A lo mejor el Señor no nos va a tener 25 años ahí esperando, ¿verdad? Pero mire estos hombres cómo esperaron con paciencia, y a veces nosotros con un mes, una semana no vemos la respuesta de Dios a nuestras oraciones y estamos desesperados. Se están volviendo locos, caen en ansiedad, deprimidos, y se encierran en su cuarto y pasan 2, 3 días, 4 días, sabemos que ya el diablo ya tomó control de esa persona, porque ya es un poder diabólico caer en una situación de esa. No, podemos preocuparnos, pero no dejar que las preocupaciones controlen nuestros pensamientos, ¿verdad? Decía un maestro, decía un hermano, que no podemos evitar que un pájaro ande volando sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que haga nido en nuestra cabeza. Y eso sucede con nuestra vida espiritual. Cuando vienen las preocupaciones, no las podemos evitar. No podemos evitar las preocupaciones, no podemos evitar a veces la ansiedad, pero sí podemos evitar que tomen control de nuestro ser, de nuestra mente, y ya se convierta en algo crónico y nos afecte de manera física y nos afecte espiritualmente. No podemos dejar que esas cosas nos dominen. Así que en esta noche le damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha permitido compartir su palabra. Así que sigamos confiando en Dios, sigamos confiando en Él, en sus promesas, porque nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios. Lo que acabamos de predicar en esta noche es una fe basada en la Escritura. Así que gracias a Dios, por acá lo vamos a dejar por ahí, ¿verdad? El próximo día seguiremos hablando del tema de la fe, seguiremos compartiendo sobre este tema, porque Dios me ha puesto en mi corazón hablar de este tema. Y hay mucho que hablar. Vamos a seguir desarrollando otros puntos de la fe. Así que en esta noche me despido de ustedes. Le habla a su hermano amigo Carlos Peralta, maestro de la palabra de Dios, abogado y notario público. Así que vamos a orar. Padre, en esta noche te doy gracias. Gracias Señor por este tiempo. Gracias por haberme permitido el haber compartido tu palabra con las personas que estuvieron con nosotros conectados, Señor, a través del internet, a través de la televisión. Señor, las personas que nos escribieron en las redes sociales, seas tú bendiciéndole. Yo no conozco las peticiones, Señor, que ellos escribieron ahí, pero oro por ellos y seas tú, Señor, respondiendo sus peticiones conforme a tu voluntad, Señor. Los que están en la televisión, viéndonos, aunque no escribieron, aunque no nos llamaron, Señor, pero tú sabes sus necesidades, Señor, mejor que yo. Tú las conoces porque tú eres un Dios omnisciente. Tú eres un Dios que lo sabe todo, que lo conoce todo. Gracias, Padre, bendícelo y seas tú ayudándole a crecer en fe, seas tú ayudándole, Padre, en cada situación que ellos están atravesando. Oro por ellos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga y nos vemos el próximo día a la misma hora. Buenas noches. Presos, maltratados, de su corazón no salió la queja,
No salió el desánimo. Salió oración y adoración. Yo necesito a alguien esta noche. A la medianoche como